tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a En Portada. Ahora estoy al rincón, nuestro compañero Mario Vivelini. Bueno, ustedes vieron que ayer estaba con la voz a la justita, de clima está como para cuidarse. Hoy no nos acompaña y esperamos que se recupere y mañana ya esté aquí con nosotros. Vamos a presentar a nuestros tres invitados, son tres congresistas de la República, dos de ellos abogados. Así que nos van a poder explicar, esperamos, un poquito más todo este alboroto que ha habido durante el día relacionado al caso de los Humala Heredia. Le damos la bienvenida al congresista Miguel Torres, de Fuerza Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Al congresista Richard Arce, de Nuevo Perú. ¿Qué tal? Yo soy ingeniero. Ingeniero. Con la Dos, dije, dos. Yo creo que se necesita un ingeniero para entenderlo. También un ingeniero, es verdad. ¿Ingeniero de carrera o la carrera? Ingeniero industrial de Megatrónica, una cosa así necesitamos para entender. Y también el congresista Javier Velázquez Esquendelapra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? procesos industriales. Sí. Bueno, la cosa está, yo creo que ya, bueno, para reírse un rato, porque la verdad es que ya no se entiende, ¿no? Ahora estábamos, o sea, esta es la hoja de los titulares, un tachón por acá, otro tachón por acá, porque a cada hora o cada media hora la noticia va cambiando. Lo último que ha sucedido es que el juez Richard Concepción Carguancho, bueno, dejó sin efecto esta suspensión que conocimos en la mañana de 30 días para la ejecución de la incautación de la casa de Humala Heredia, solamente de uno de los 5 inmuebles que ayer habían sido pedidos que se ejecute su incautación. Bueno, hubo una apelación, ayer efectivamente el abogado César Onacasaki informó que ellos iban a apelar. La Fiscalía le había dado, luego de que el señor Richard Concepción Carguancho aprobara, digamos, emitir un fallo aceptando el pedido de la Fiscalía, el Ministerio Público, bueno, dio un plazo de hasta las 10 de la noche para que la familia pudiera irse de la vivienda. Durante el día se presentó una apelación, los propios abogados, reitero, de la familia así lo habían informado. Ellos se han quedado como hasta las 3 de la madrugada de hoy, 3:30 aproximadamente, que se fueron. Durante el día han estado acomodando algunas cosas, al parecer una casa, un departamento, un inmueble en un segundo piso que se ubica en la cuadra 1 de la misma calle donde ellos viven. Y hace solamente unos momentos, será pues media hora aproximadamente, es que se conoció esta nueva resolución del Poder Judicial. Algo así como, bueno, si ya se ejecutó la incautación, si ya no hay nadie en la casa, pues entonces la suspensión no sirve de nada. ¿Qué dicen nuestros invitados? A ver qué nos dice el congresista y abogado Miguel Torres. Yo en lo personal creo, Verónica, que ya necesitamos una clara explicación de parte de los titulares, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, ¿no? De hecho, a mí me llama mucho la atención y me deja bastante mortificado, porque si esto le pasa a un expresidente de la República, es válido preguntarse qué le estará pasando a cualquier ciudadano de a pie, en donde los reflectores no están puestos. En lo personal, y yo ya lo he dicho durante el día de hoy, yo creo que lo que nosotros hemos vivido es básicamente un resultado del mal trabajo que hace el Ministerio Público. O sea, si, a ver, nosotros tenemos un caso que se inicia en el 2015, tenemos declaraciones, tenemos correos, tenemos agendas, tenemos transferencias, o sea, tenemos una serie de elementos que tranquilamente pueden configurar una acusación, y el Ministerio Público, no obstante todo esto, no ha sido capaz de formular una acusación. Yo creo que es válida la interrogante que la población se pone y dice, oye, ¿por qué estás haciendo una intervención de los inmuebles si es que ni siquiera has podido acusarlos? Cambio de orden las cosas. Si al día de hoy la acusación ya estuviera formalizada y se hubieran intervenido los inmuebles, yo creo que nosotros no estaríamos comentando este tema. ¿Por qué? Porque sería natural. Sería así, pues después de toda esta recatafila de evidencias, es natural que esto suceda. Pero estamos viviéndolo al revés. Entonces, en mi humilde opinión, yo creo que acá lo que ha faltado es un debido proceder de parte de la Fiscalía. Yo creo que una vez más, la Fiscalía ha sorprendido al juez Concepción Carguancho, porque recordemos que el juez no actúa simplemente porque le vino una... De oficio. Claro, así una es. inspiración, ¿no? Ese día no es que se levanta un día y dice, oye, sí, voy a intervenir cada uno de estos, voy a incautar cada uno de estos inmuebles, no. Él procede como consecuencia de una documentación que le es remitida por el Ministerio Público.
Y nosotros ya lo advertíamos. Cuando a Fuerza Popular se le hace un allanamiento, nosotros revisamos cuáles fueron la documentación, los argumentos que presentó la Fiscalía al juez, y era insostenible. Entonces, yo creo que debemos hacer una reflexión respecto del trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Creo que está concentrándose demasiado en los partidos políticos. Creo que ha olvidado que tiene funciones que también son muy importantes, como por ejemplo ver los actos de corrupción de los contratos. Y creo que se está deteniendo en el tema, no voy a decir menos importante, pero sí más mediático, sin visualizar en realidad que todos estamos esperando conclusiones en las investigaciones de corrupción en los contratos, que es lo más importante. Si me permite, tenemos en la línea a uno de los abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia, el doctor Julio César Espinosa. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Verónica, buenas noches. Mi saludo a los congresistas presentes. Sí, ¿cómo está? Bueno, acaba de escuchar seguramente al congresista del Fujimorismo, Miguel Torres, que no es precisamente hincha, ¿no es cierto?, de los Humala Heredia. Sin embargo, está también sorprendido por lo que está sucediendo. A ver si de repente nos puede explicar, ¿ha habido acá tal vez algún desfase de tiempos entre que ustedes presentaban una apelación y que el juez resolvía, y por eso ahora hemos visto como que se suspende, luego ya no se suspende, ahora sí se incauta? ¿O es que acá se ha actuado mal y van a terminar, no sé, pidiendo que el señor Richard Concepción Carguancho salga, que el Ministerio Público? Explíquenos, por favor. Sí, mira, Verónica, es muy sorprendente para nosotros, inédito, este conjunto de actos erráticos de un juez que, como alguien dijo hace un momento, pasamos del drama casi a la comedia. En realidad, nosotros en la mañana recibimos 8:30 de la mañana la notificación del juez Concepción en la que suspendía la orden de incautación que él mismo autorizó el día de ayer. Sí. Nosotros informamos y explicamos que para nosotros esa decisión era una decisión que obedecía única y exclusivamente a la presión mediática. Esa decisión la pudo él adoptar el día de ayer para que no se ejecute la medida. ¿Lo pudo haber hecho inmediatamente? Por supuesto, nuestro pedido ingresó 2 de la tarde. Todos saben que el juez Concepción se caracteriza por trabajar y hacer audiencias en horario de noche, de trasnoche, sábados y domingos, cuando se trata de afligir derechos fundamentales, cuando se trata de encarcelar personas. Pero para resolver una cuestión de tanta responsabilidad para él, simplemente cerró su despacho en horario de oficina y hoy día, después de leer los periódicos, las editoriales y las opiniones de los analistas, seguramente se inspiró y a las 8:30 nos notifica una resolución en la que él deja sin efecto la ejecución de la incautación, lo que en buena cuenta implicaba que la familia Humala podía continuar con la ejecución por el plazo de 30 días con la posesión del bien. Ahora, el doctor César Nakazaki, justo cuando salía de la casa de los señores Humala Heredia, dijo, cuando le preguntaron, bueno, ¿y cuánto podría demorar esta apelación? Y él habló hasta de 3 o 4 días, tal vez unas semanas, o más bien él dijo que podía esto demorar. La apelación va a seguir su propio trámite, es un camino paralelo, no va a durar menos de 3 semanas en que se resuelva. Pero lo errático está en que en la mañana el juez anula su decisión y dispone que se suspenda la incautación. En buena cuenta, eso es lo que dice, que vuelvan a la posesión. Ustedes de la pidieron vivienda, eso, la familia, ¿no es cierto? Y ustedes pidieron eso a las 2:30, nos dice, ¿verdad? 2:30 de la tarde. ¿Es por eso que los señores Humala se quedaron en la casa hasta las 3 de la madrugada pensando que iba a haber alguna resolución o no? No, los señores Humala en la tarde, ya en cumplimiento de lo que se había dispuesto, empezaron a desalojar la casa. Obviamente eso no se hace en media hora, tardó más o menos hasta las 12 de la noche en sacar todas sus cosas, o casi todas sus cosas. Ingresó la gente de la oficina de incautaciones Pronavi, con la fiscalía y la policía, hicieron el registro que duró cerca de 3 horas, terminó todo 4 de la mañana aproximadamente. Una consulta. ¿Es verdad que el Ministerio Público en este momento, hoy día o mañana, no podría presentar una acusación porque está pendiente una tutela de derecho que ustedes han pedido
Porque en la mañana escuché al doctor Abelino Guillén, fiscal, que dice que, bueno, ustedes han presentado una serie de recursos y, bueno, eso está impidiendo que la Fiscalía pueda hacer su acusación. No, eso no es correcto, ¿no? Nosotros hace cerca de un mes y medio presentamos y solicitamos que se actúen determinadas pruebas que la Fiscalía no las consideró, no por razones de plazo, nunca nos dijo que porque vencía el plazo, porque ya iba a presentar la acusación, sino porque a criterio del fiscal son diligencias que no se justificaban realizarse, según el criterio. Esa decisión tiene que ser discutida por un juez que adoptará una decisión positiva o negativa. La investigación no concluye, eso es bueno que se conozca, primero porque hay diligencias que se hicieron en Brasil hace más o menos 10 días, cuyas actas demoraron por lo menos un mes en llegar al país, en primer término. En segundo lugar, porque hay una pericia contable que por lo menos hasta el día de ayer no se había terminado ni entregado oficialmente. Por lo tanto, la Fiscalía no puede acusar sin pericia contable, salvo que lo quiera hacer sin presencia de este elemento de prueba que es muy importante. Bien, doctor. Además, sí. La propia Fiscalía desarrolló una serie de actos en los últimos días que ameritaban que se amplíe la investigación por decisión propia del Ministerio Público. Así es que son las decisiones del fiscal y ahora las del juez, Sí. las que están generando esta suerte de caos incomprensible en este proceso, que obviamente nosotros las cuestionamos y llamamos la atención al órgano de control de la magistratura, a donde ya hemos presentado una queja funcional para que tome cuarta terminación. Así es. Muy bien. Muchas gracias, doctor. ¿Y cuál es la residencia oficial de los Humala? Porque imagino que tienen que haber informado eso también el Poder Judicial, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que, comprenderán, 9 de la mañana nos dicen que podían regresar a su domicilio, estamos en ese trámite y luego 6 de la tarde nos dicen que esto ya no existe. En realidad nosotros necesitamos evaluar la situación y los efectos legales de esta última resolución y vamos a ¿hay una dirección o no? Especialmente. Todavía no hay una dirección, solamente para terminar, por favor. Ellos por lo menos la noche han recibido pernoctado en la casa de un familiar muy cercano, por lo menos ellos dos, en la casa de uno de los hermanos. ¿Qué es lo que importa, digo, para el Poder Judicial? Sí, claro, y lo vamos a informar. Ok, muy bien. Lo vamos a informar. Perfecto, bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted, buenos días. A ver, el congresista Richard Arce. Sí, preocupa mucho estas idas y contramarchas que tiene el Poder Judicial. Siempre hay la percepción que una medida judicial tiene que tener pulcritud en su ejecución para buscar justicia. Más aún en un ambiente donde la percepción de la población es que hay impunidad respecto a muchos casos emblemáticos. Entonces, cuando hay este tipo de accionar del Poder Judicial o del Ministerio Público, le da un mal mensaje a la población y deja en una especie de sinsabor, inclusive de victimización, en este caso de la familia Humala. No sé si puede parecer hasta una broma cruel, estuvieron sacando sus cosas, trasladándose de un día de un momento a otro, en el mismo día reciben la información que se pueden quedar en su casa, estaban nuevamente tratando de regresar a su casa, estaban empaquetando y ahora no pueden regresar a su casa. Es bien complicado porque ahí no le veo coherencia, no soy abogado, pero hay cuestiones objetivas, porque en la resolución que ahora manifiesta es que ya se había procedido con la incautación, pero los señores Humala se retiraron a las 3:30 de la mañana. A las 8:30, 9 de la mañana se informó que se le estaba dando 30 días. No sabía que ya se habían retirado de la casa. O sea, hay temas que dejan en el aire mucha preocupación y que no ayudan al proceso de lucha contra la corrupción. Por eso no es de extrañar que el día de hoy algunos titulares de los periódicos mencionaban que están poniendo en crisis nuestro sistema de justicia de lucha contra la corrupción. Están poniendo en crisis nuestro sistema de justicia de lucha contra la corrupción. Cuando necesitamos confrontarlo, cuando tenemos este tema del lavallato que es transversal a todos los partidos políticos tradicionales y lamentablemente se requiere acción de la justicia, pero no como una venganza, no como una... ¿Usted cree que es una venganza? Parecería, y muchos analistas lo toman en el sentido del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Esperemos que no, porque la justicia no tiene ese objetivo. La justicia, el objetivo es justamente que pueda resarcirse al Estado todo el daño y perjuicio que se ha ocasionado. Definitivamente los Humala tienen mucho que informar. Hay un detalle, justo veía ahora en la tarde un video de César Hildebrand, una entrevista del año 2008, cuando le hacía la pregunta respecto a cómo habían comprado la casa, y hay un detalle muy importante, él menciona que la esposa ganaba entre $7,000 y $8,000, con todo respeto, ¿no? O sea, sí, hacíamos el análisis y el cálculo, porque prácticamente era quien había comprado, después nos damos cuenta que tenían contratos ficticios.
era inverosímil pensar que pueda tener ese tipo de ingresos, teniendo él un ingreso de una pensión militar de unos 2.800 soles. El simple cálculo matemático sobre los ingresos que ellos obtenían y la ostentación de riqueza adquiriendo bienes. O sea, eso no está en cuestión en el tema principal. Lo importante acá es la situación del Poder Judicial, que tiene que actuar con mucha limpieza, con mucha transparencia, con mucha pulcritud. Y la justicia, como el mensaje, la justicia es ciega, o sea, no tiene que diferenciarse de uno a otro. Pero ¿qué está sucediendo acá? Es el expresidente. ¿Cuántos ciudadanos, como lo mencionaba el congresista Torres, cuántos ciudadanos que están litigando en el Poder Judicial, que de repente son inocentes, tienen este tipo de problemas pues mire, ante estas idas y Entonces, contramarchas lo que yo del Poder Judicial? Acabo de tuitear Entonces, que lo bueno de todo esto, si es que se puede sacar algo bueno, es que ya los políticos han salido de su burbuja, con todo respeto. Los políticos, los politólogos, los opinólogos han salido de su burbuja, se dan cuenta cómo es la justicia en el Perú. Bienvenidos, así es el país. Todos los días se ve esto, todos los días. Y claro, no con políticos, con expresidentes, obviamente, pero en el día a día, contra el Ministerio Público, contra el Poder Judicial, eso lo viven todos los días los ciudadanos de pie. pero no Por eso podemos está- cruzar los brazos. Hay que No, ser no, algo. no, 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 yo Ahí hay que lo actuar. digo Y hay todos una los días. responsabilidad desde el Acá hay punto del dos- Congreso Los días, lo Nacional. digo. Dos En primera razones. elección, dígame. Y yo creo que el tema del diseño del nuevo modelo de los procesos penales tiene que ser revisado, y ese también es responsabilidad del Congreso. El Congreso no puede sacar el cuerpo. Hemos trasladado por ley la responsabilidad que el Ministerio Público construya todo el proceso de la imputación de la ¿Se refiere al responsabilidad. gobierno aprista? ¿Eso, todo lo del Código Procesal Penal? No, dice eso usted? viene más antes. Pero a partir de ahí, ¿no es que ellos han sido los encargados? Mira, no banalicemos el debate. No, No, es no, un tema pero de usted gobierno. dice- No, un momentito. Pero déjame terminar. Estamos hablando No, del nuevo, me he entendido mal, estamos hablando del discúlpeme. nuevo Código Usted dice Procesal no- Penal. Pero Claro. déjame terminar. Ah, bien, ok. Entonces, el modelo, hemos pasado de un modelo inquisitivo a este acusatorio en el que el fiscal es el que Encabeza. reúne la prueba, Sí. impulsa la prueba Así es. y termina acusando. El juez, que antes compartía con él esa responsabilidad, ahora ya no. El juez resulta siendo el árbitro que Así dice es. esto va, esto no va. Entonces, yo sí no comparto la opinión, creo que aquí se están dando dos cosas. Ese diseño está fracasando. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no ha tenido las capacidades humanas para hacer ese Bien. trabajo. Y segundo, el Parlamento se resiste a revisar la discrecionalidad que hoy día tienen muchos fiscales para interpretar por sí y para sí las medidas que deben tomar, y en muchos casos han hecho. Por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, Sí. han hecho una regla de lo que debe ser una excepción, porque ni siquiera creo que esos fiscales han llevado un curso de derecho constitucional con ¿Cómo? respecto a la ponderación de los derechos humanos. Bueno, te digo eso. Parece. Y lo segundo es que no solamente fiscales, sino jueces hoy día están haciendo de la administración de justicia, especialmente la que tiene que ver con la política, un espectáculo. Un espectáculo. Entonces, ¿qué pasa? Ante la presión de los medios, cuando ha salido el señor Humala, un poquito más, y lo recibíamos como el Papa. Cuando detrás de todo esto hay hechos gravísimos. Y quiero decir algo, se ha dicho que esto es un abuso, una arbitrariedad. ¿Sabes quién modificó la ley de pérdida de dominio? El gobierno del señor Humala. En el 2012. El gobierno del señor Humala. Leímos Entonces, ayer el ¿qué decreto pasa? legislativo. Mira, se dice, pobrecitos, qué sé yo. Aquí lo que pasa es que el fiscal, y hay un error, y eso hay que explicarle al país, no es que se le está incauando su casa para garantizar el pago de la reparación civil, no. No. Aquí lo que sucedió es lo siguiente, el fiscal ha encontrado que la señora después del 2006 pide un crédito hipotecario de $160.000. Y para pagar ese crédito, el banco le dice, ¿y usted dónde lo va a pagar? Ah, tengo esta asesoría, de empresas, asesorías capilares, tengo esta asesoría de Venezuela y con esto yo puedo pagar. Lo que se demuestra después es que esos eran contratos bamba, contratos ficticios. Y hacer contratos ficticios, el origen de ese dinero es ilícito. Entonces, esa propiedad que aparentemente ellos la están usufructuando, no es de ellos, porque es de procedencia ilícita. Entonces, le han aplicado la ley de lo que se llama de pérdida de dominio. Sí. Pero aún así, creo que hay que Y además regular. el hipotecario creo que hay tenía que una darles, duración de 15 creo años que hay que y se darles, pagó en 6 meses. Creo que hay que darles un plazo, porque aquí de lo que se trata es lo siguiente. Si el juez Concepción Corpancho autoriza para que haya la disposición, luego el fiscal le da un plazo, 1 hora, el señor sale en la mañana, vienen en la mañana, el juez da
marcha atrás. Luego, al ver que ya se dio la medida, Bien. entonces es materialmente inaplicable la decisión, retrocede. Eso es porque no hay coordinación en los operadores de la Administración de Justicia. Y creo, como autocrítica, que el Parlamento tiene que hacer su trabajo. Ya, por Yo favor. emplazo Yo sí. a la Hagamos- bancada ¿podemos hacer mayoritaria eso, por favor? en el Congreso que Escúcheme, trabajemos escúcheme, de cómo no olvídense- definimos la conducta del olvídense Ministerio Público del del tema Poder Judicial. político, por favor. Así es. Olvidemos, Claro. olvidemos por un momento de Keiko Fujimori, de Así Ollanta es. Humala. Yo sé que para ustedes De es un Alan poco García. difícil, Claro. pero de Alan García. Olvidémonos un segundo, por Dios. Pero este Código Procesal Penal... Por supuesto. Pues. Por favor, de repente los abogados van a decir que no, yo no soy abogada. No sirve, porque lo vemos todos los Así días, es. por favor. Lo vemos con la niña violada, Así es, lo así vemos es. con el delincuente, que le dan arresto domiciliario, con el asesino, y entonces el Poder Judicial, bueno, como solamente él recibe y termina siendo como un Así es. árbitro, entonces dice, bueno, ¿qué hago? Porque la Fiscalía se ha Así olvidado es, de pedirme exactamente. que vaya, que tenga más prisión preventiva. Y entonces el fiscal está en 50 cosas porque hay Exactamente. carga Hay procesal. fiscales que no van a audiencias entonces y el juez firman dice, nada más. Ya, bueno, entonces lo que vamos a ya, arresto domiciliario. Y entonces de pronto la noticia que llega es que los vecinos dicen, oye, el asesino ha regresado a vivir a su casa. y Así nadie lo es, está cuidando". exactamente, exactamente. Todos los días lo vemos. Y yo todos los días veo. Y cuando dicen que con este fiscal de la nación el Perú está salvado, bueno, no sé para qué caso será. No. Pero para los peruanos, yo no creo. Hay mucha discrecionalidad Por de los favor, fiscales. hagamos algo. Mucha O discrecionalidad de el los fiscales. terrorista liberado. Por Claro, favor, exactamente. hagamos algo. Yo creo que hemos Mira, tenido- Olván Morote, después de 30 años, con la Corte Interamericana, se va a su casa. Y los militares, los marinos que enfrentaron al terrorismo, hace 30 años tienen un juicio para 30 años más, A ver. 60 años. ¿Qué- Van a morir enjuiciados. ¿Qué dice ¿Qué el pasa? expresidente de la Vamos, Comisión padre. de Constitución? Así es. ¿Podemos A hacer ver, algo crítico, por ahí en el coincido. Congreso? No, Por coincido. favor. Y creo que sería injusto indicar una responsabilidad a un determinado gobierno. Yo creo que revisando toda la normatividad penal, evidentemente muchas veces se ha legislado, sea el Congreso o sea el Ejecutivo a través de decretos Sí, legislativos legislativo. con el hígado o en Reactivamente. búsqueda de alguna persecución. Reactivamente, Mira, tenemos exacto. el decreto legislativo de lavado de activos, Sí. el de pérdida de dominio, Así el de es. crimen organizado. Entonces, son normas que a la luz de lo que está sucediendo el día de hoy, pues es evidente que hay algo que está mal. Lo que también coincido con Javier es que verdaderamente ha sucedido algo terrible con la Fiscalía. Y es que nosotros tenemos que racionalizar las cosas que nosotros hemos estado viviendo. Desde el detalle de las investigaciones son reservadas. Así es. Pero esa regla se ha roto, ha desaparecido. La regla general Así es que es. sea público. Así es. Veo a los fiscales en los noticieros, en los dominicales, haciendo un detalle tal Así es. de los procesos y filtrando información que verdaderamente no corresponde. Los allanamientos ahora con Allanamientos. una cámara. No, el tema de los plazos. El tema de los plazos. O sea, a ver, hoy por hoy, Ollanta Humala y Nadine Heredia no están libres cuando me decían, no, es el Tribunal Constitucional. Espérate un ratito. Nosotros podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo, nos pueden simpatizar, no nos pueden simpatizar, pero en honor a la verdad, los señores están libres porque hubo un plazo excesivo en esa investigación. 2015, señores, estamos en 2018. Eso no se le hace ni a un expresidente ni a cualquier persona acá en el Perú. Eso no es válido. Entonces, la objetividad para sustentar las decisiones que vayan a tomar, vuelvo a repetir, allanar un partido político sin tener justificación es terrible. Incautar libros contables, libros de militantes sin tener justificación es algo terrible. Entonces, sí, coincido contigo, Nénica, nos tocó a todos. Esta vez nos tocó a todos. Y Qué como bueno. tú dices, de las cosas malas hay que sacar algo bueno. Por supuesto. Y yo creo que hay un consenso ya en el Parlamento de que No. tenemos que hacer una revisión. Algo hay que hacer, Pues las por cosas favor. no pueden, Con no pueden este continuar caso, así. Con este caso Te de tomo la la chica palabra. Sí, sí, Avi Ágreda, ¿cierto? Claro, Yo es estaba terrible, es eso. asustada, yo estaba asustada porque yo lo he vivido. Yo he vivido, he sufrido el Código Procesal Penal. He sufrido cuando vino un fiscal, acordó con un violador de su sobrina de 3 años para la terminación anticipada y en vez de darle cadena perpetua a ese miserable le dieron 25 años. O sea que cuando esta niña, sumen 3 más 25, cuando esta niña tenga 28 años, ese violador, su tío, va a estar en la calle. Así es. ¿Cómo queremos vivir esa niña? Así Y entonces los del Ministerio de la Mujer me llamaron a felicitar. Lo conseguimos, Verónica. Y yo, ¿pero no es cadena perpetua? No, porque ahí es donde comencé a buscar. ¿Qué es esto? El Código Procesal Así Penal. es. Los genios, los juristas genios, porque esta vaina debe ser recontra espectacular en otro país. Sí, así es. No en el Perú, pues. Y entonces ahora, recién todos, Fuerza Popular, el APRA,
¿no es cierto? El humanismo, recién se están dando cuenta. Bienvenidos, salgan de su burbuja. Así la vivimos todos los días, todos los peruanos. Hay que revisar eso. Por favor, congresista. Y tener el interés de hacerlo. Lo que tenemos que hacer también con mucha objetividad es no aprovecharnos políticamente de estas circunstancias. Lo del Poder Judicial es un escándalo y no viene de ahora, viene de mucho tiempo. Ha tocado temas muy sensibles respecto al tema de derechos humanos. ¿Cuántas comunidades están esperando justicia por temas de violaciones de derechos humanos a consecuencia del terrorismo? Pero de la misma manera, acá hay un escándalo de por medio, hay información de financiamiento ilegal de campaña. Y si se tiene que allanar domicilios, locales partidarios, se tiene que hacer, pero dentro del debido proceso. Eso es muy importante para garantizar que después, en una segunda instancia, porque muchas veces he escuchado entre los abogados, es que hasta a propósito se ponen de acuerdo para que la decisión que tome en primera instancia esté muy mal hecha para que en segunda instancia Totalmente. se absuelva. Así es. Y es prácticamente una especie de leguleyada, artificio legal para buscar la impunidad. Entonces, frente a eso también hay que ser muy objetivos y acá la responsabilidad definitivamente está en la Comisión de Constitución, que está a cargo del fujimorismo, para ver de qué manera podemos ir mejorando estas circunstancias. Ahí está la responsabilidad. No sé, yo creo que no sea tan sencillo de un día para otro. Es que Esto lo del usted también código, tiene mucha perdón, experiencia, lo del Código tiene mucha Procesal experiencia en Penal, el Parlamento. ¿cuánto tiempo duró? Creo que es 2005, 2006, cuando congresista en la universidad, creo todavía. No, pero hay un detalle. Pues esto duró años, ¿no? Y se fue ejecutando de a pocos, y ahora que ya se ejecuta en todo el país desde hace como 3, 4 años. Tengo entendido que todavía no se ha transferido, hay todavía algunas salas que siguen con el anterior sistema. Entonces, ahí hay hasta interpretaciones antojadizas, porque algunas personas pueden percibir que no están logrando la justicia por estos temas de... Ese es el problema. Ahora, Richard, en honor a la verdad, el tema, yo quiero salvar la honra de la Comisión de Constitución y de nuestra presidenta Úrsula Lettona. El Código Procesal Penal no se ve en la Comisión de Constitución, se ve en la Comisión de Justicia, que por cierto es del oficialismo. Y más bien yo saludo, por ejemplo, que la presidenta haya puesto en estos días a debate un tema que se está exigiendo desde distintos frentes, ¿no? Y que es necesario también corregir, que es el tema del financiamiento ilegal de partidos políticos. Es algo que se estaba reclamando, ¿no? La tipificación. Y entonces, en lo que le corresponde, yo creo que la Comisión de Constitución va avanzando, ¿no? Creo sí, me comprometo yo a participar y también lo invito a mis colegas a participar en la Comisión de Justicia. Total, seamos titulares, accesitarios o no, todos podemos ir. Poco se reúne la comisión, pero el tema del financiamiento, eso muy lo vamos bien. a tocar, El día seguramente viernes va a haber una audiencia. Vamos a tocar el tema de la Comisión de Constitución por otro tema relacionado al reclamo de los congresistas. Ahí seguramente vamos a hablar de los partidos políticos, ¿les parece? Pero ahora vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el presidente del Poder Judicial, que cada rato también sale como a decir, nosotros no tenemos acá mucho que ver, el Ministerio Público es el que nos hace tal o cual pedido. ¿Pero qué ha dicho hoy sobre estas decisiones del juez Richard Concepción Carhuancho? Vamos a escucharlo. Sí, yo como presidente del Poder Judicial obviamente no puedo calificar si eso está bien o está mal, pero sí me preocupa que haya marchas y contramarchas, porque eso genera, digamos, una mala imagen para las decisiones que deben tomar los jueces, que deben respetar siempre principios como de necesidad, proporcionalidad, temporalidad, que caracterizan a las medidas cautelares como son el embargo o como son, digamos, las incautaciones. Que los jueces tienen que ser imparciales y no tienen que tener ningún acuerdo ni con la Fiscalía ni con la defensa, porque eso sería perder imparcialidad. Y yo como presidente del Poder Judicial no puedo decir que hay persecución política. Lo único que yo puedo pedirles a los jueces del Perú a que actúen conforme a derecho y que no se presten a ningún juego político, porque si no sería judicializar la política y para eso no está el Poder Judicial. Judicializar. Yo he escuchado unas declaraciones a la prensa del abogado del señor Humala, el señor Julio Espinosa Goyena. Él dice que le pidieron ayer en la tarde una aclaración al juez respecto a la situación de los niños que estaban involucrados en este desalojo, en esta desposesión, y que es en base a esa pretensión o a ese pedido que el juez Concepción Carhuancho ha, digamos, emitido esa resolución modificando. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Bueno, el tema, como te repito, el tema es más que ubicar la responsabilidad en el fiscal y en el juez, en este caso específico, es más estructural, más de fondo. Lo que no ha hecho el país es revisar los efectos del Código Procesal Penal. Yo recuerdo que, por ejemplo, Octavio Salazar, congresista fujimorista, cuando él era ministro del Interior, él en Consejo de Ministros expresaba su preocupación, por ejemplo, de la aplicación del nuevo Código Procesal en la libertad, de que lejos de
Ayudarlos. Claro, de ayudar a la lucha contra la impunidad de los delincuentes que asaltaban allá, se había vuelto una coladera. Entonces, normalmente en este país no revisamos los efectos de las normas que damos, no hacemos un alto y establecemos una especie de un estudio actuarial del impacto de la norma. Creo que hay que hacerlo. Ahora en el Congreso debe haber, también nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Hay que hacer modificaciones en el Código Procesal Penal, hay que hacer modificaciones en el Código Procesal Constitucional. Pero con también. la cabeza fría, Así porque... es, se tiene que hacer eso así. en el Congreso lo hacen solamente pero por tenemos que hacerlo nosotros porque ¿qué pasa? rivalidades y- Mira, como ha dicho Después nos quejamos. Miguel, los decretos legislativos de pérdida de dominio, de crimen organizado, han sido facultades que le hemos dado al Ejecutivo. En el 2012, claro. Y si el señor Ollanta estas normas se discutieran ampliamente, con todos los problemas que tiene el Parlamento, si hay un debate público, amplio, yo creo que podemos procurar una norma mejor. Por eso yo saludo que Úrsula Letona, en el caso de la financiación ilegítima, ilegal de los fondos de campaña política, el viernes va a invitar a los mejores juristas del país para que den su opinión y poder producir un dictamen en la que no se tenga mañana que decir, se ha hecho con sesgo para favorecer a tal cosa, pero necesitamos legislar al respecto. Y en este tema tenemos que evitar el gran monetón. No, el culpable fue el fiscal dice, no, el culpable fue el juez. Y al final de cuentas no son operadores de justicia, no es todo un sistema de responsabilidad en la que el Parlamento tiene que asumir lo que le corresponde. Lamentablemente también el tema del lavado de activos, que es el caso que nos ha traído a este debate, Sí. también es un proceso de nunca acabar. Yo no he visto hasta ahora, en los 27 años que tiene de vigencia el Código Procesal Penal y la ley de lavado de activos, no he visto que un proceso de lavado de activos haya terminado antes de 5 o 7 años. Entonces, así lo que vamos a hacer es seguir generando un descrédito en la justicia. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que ya un fiscal no logra acumular pruebas para imputarte una responsabilidad y como se le vence el tiempo, migra a otro delito aún más grave? Dice, te pongo el gorro de crimen organizado para tener 3 años más. Por favor. Entonces, y eso por el purito de que los políticos, el Parlamento que no se meta, si no van a creer que queremos proteger a alguno u otro. Yo creo que lo que hay que dar son normas estables. Y eso pasa, yo me atrevo a decir, pasa por revisar las nuevas atribuciones que tiene el Ministerio Fiscalía. Público. Yo no creo que sean los fiscales incompetentes, sino No. es insuficiente, no No se tienen los dan abasto. recursos. No, exactamente. No se dan- es que Pero, no perdón, se- no puede- pero no se dan abasto, Sí. sobre todo porque tienen una forma de administrar los recursos que es total y absolutamente reprochable. O sea, que hay que O sea, contratar a más mí fiscales. No, yo creo que hay que reorientar. Porque si ustedes me dicen que está bien ejecutar un presupuesto donde está destinado a citar a más de 1000 personas por un tema de cócteles, ya, yo sí me preocupo. Yo, honestamente, Verónica, me preocupo. Si tengo a personas que son aportantes por 270 soles y los están citando para que vengan a responder si es que aportaron 270 soles, sí me preocupa. Yo me preocupo más, congresista, cuando veo a un fiscal que le llega la denuncia de una niña que fue violada y que la mete al cajón. Eso. Y que cuando sale otra niña, que se encuentra el cuerpo de esa niña calcinada, luego de haber sido violada, y vemos las imágenes de ella, cómo se le está llevando el secuestrador, salga ese fiscal a decir, ¡ay, acá estaba! Así Después es, de 3 años, abre el cajón y dice, voy a ir a hablar con este señor para recibir tu testimonio, porque ya lo habían denunciado. Pero que ¿sabes qué es lo Eso, que pasa, Verónica? discúlpeme, me Sí, preocupa más. Totalmente de acuerdo. Mucho más. Y ahí va mi reflexión. Lo que pasa es que el primer tema, el tema de los partidos, es el que me lleva a las cámaras. El otro, que debería ser verdaderamente el que merece nuestra atención, no le llega No a la le Cámara. llega, Entonces, exacto. evidentemente, eso no está bien. Pero acá estoy yo para Yo eso. creo, y muy bien, y yo creo, y es importantísimo, y permíteme, Richard, que haga esta incidencia, porque Javier ha hecho una reflexión que pocas veces se hace, y es en justicia en favor del Congreso. A veces cuando nosotros nos dicen, oye, sí, están pidiendo delegación de facultades, dénselas pues. Y cuando nosotros nos ponemos un poco quisquillosos y decimos, oye, sí, pero tenemos que acotar acá, o tenemos que empezar a revisar cada uno de los decretos legislativos y nos llueve una serie de críticas, ya pues ahora es donde uno tiene que decir, ven, cuando uno no revisa, cuando uno no acota, cuando uno no efectúa la valoración adecuada, es donde se presentan los problemas. Entonces, también el Congreso nos falta hacer muchísimo, me queda claro. Somos bastante perfectibles. Pero Pero también hay- hay una buena intención de poder sacar o Ahora instrumentos, es momento herramientas de buenas. hacerlo, es momento de Pero, Miguel, hacerlo ahora. ahí hay algo.
que tenemos que hacer mea culpa. Sí. A mí me preocupa mucho más, por ejemplo, que no se haya aprobado la ampliación de prescripción por los delitos de violación sexual y responsabilidad directa del Congreso de la República por un sector dentro del fujimorismo y de repente en otros partidos que tienen una visión totalmente desinformada de lo que es enfoque de género, porque por culpa de eso se está flexibilizándose las normas cuando debimos haber sancionado de la manera más drástica. Perdóname, Richard, Y pero entonces- creo que te has confundido. Para que porque- responda, congresista, me parece que vamos a una pausa, Sí. por favor, porque esto es importante. Porque además durante Sí, toda no, la es que el semana Congreso pasada tiene que asumir se ha su estado hablando de responsabilidad. estos temas de violencia de género que el fujimorismo no quería que se Pero no es un aprobaran, ¿no tema es de cierto? ley, por por eso, favor. ¿le parece que hacemos una Eso es muy pausa y volvemos con superficial el esa análisis. respuesta? No Y es un tema de luego ley. volvemos aquí en O Importante. sea que si va género hay menos delito. A ver, el congresista Richard Arce estaba haciendo una acusación al fujimorismo. Hablaba usted de la prescripción de los delitos de violación. Además, tema tan duro, tan sensible que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y usted decía que el fujimorismo había evitado que finalmente en el Congreso se debata que esto no prescriba nunca, para que después de 30 años, no importa, agarrar al violador y poder procesarlo. No, que se amplíen los plazos de prescripción y que se arme el debate, por supuesto. Lamentablemente hay una animadversión al término de género, cuando el término de género es muy importante cuando se enfoca los roles tanto de los varones y de las mujeres. En nuestro país el índice de violencia contra la mujer, que ahora se visibiliza de los medios, viene desde hace mucho tiempo. Vengo de Andahuaylas, por ejemplo, una de las zonas, si revisa los datos estadísticos de violencia contra la mujer, son de los más altos. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura machista, patriarcal, nos enseñan desde muy niños. ¿Y qué nos ayuda el enfoque de género, por favor? No es homosexualización, es respetar los roles que tienen los varones y las mujeres y sobre todo la convivencia armónica que debe haber entre varón y ¿Qué mujer. responde el Ahí congresista permítame, Richard Arce? permítame, porque tenemos que acá A ver. hacer una aclaración importantísima. Número uno, este decreto legislativo no aumentó ni un solo mes la pena. O sea, eso de que el fujimorismo no permitió de que se elevara la fecha de prescripción. Oye, es igualito, ¿ah? Ni mayor de 3, o sea, no menor de 2 ni mayor de 3. No menor de 2 ni mayor de 3. No se levantaba ni un solo mes. Segundo, la diferencia que se introducía es que sí, en efecto, se incluía la palabra género. Y la verdad es que si los parlamentarios al momento de delegar no habían delegado esa materia y se sentían que habían sido burlados porque el Ejecutivo había normado en algo que no se le había delegado, yo creo que tienen todo el derecho a observarlo. Pero por último, y por si fuera poco, porque ahí ha habido malicia de alguno de tus compañeros, ojo, ¿ah? Por si fuera poco, este decreto legislativo ni siquiera ha sido dejado sin efecto, porque no hemos conseguido los votos para la insistencia. Entonces, cuando dicen, sí, lo que pasa es que el fujimorismo no ha permitido... ¿Cómo Oigan, que insistente? la ley ahorita está vigente. ¿No ha firmado? O sea, el Está resto vigente por La no, ley no. está vigente. La norma está vigente. Y no aumentaba ni un solo mes. Se O sea, observó, fue el Ejecutivo, Perdón, el Ejecutivo la tenemos está vigente el decreto legislativo. que dejar de conversar aquí en la mesa. Va a hablar Ollantumal. De 30 días. Bueno, buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas noches. Habla el expresidente Ollantumal. Mejor dicho, el día de ayer hemos sido víctimas de una incautación de un bien que ya tenía más de 40 días de haber sido embargado, un embargo preventivo inscrito en registros. Es decir, el bien ya estaba comprometido para no poder ser usufructuado. Nosotros, a raíz del fallo del Tribunal Constitucional, que es una llamada de atención en base a la garantía constitucional, a medidas que se toman para imponer la pena de prisión preventiva, que en la práctica se convierte en una condena anticipada, quejamos al juez y lo que hemos recibido como respuesta es el día de ayer una orden de incautación de un bien que ya estaba con un embargo preventivo, con un plazo exageradamente corto para poder trasladarnos a otra vivienda. Nosotros
como lo he dicho, solo tenemos una vivienda familiar que es la casa que está al costado. Hemos salido a manifestar nuestra indignación, nuestra preocupación, porque en esas condiciones no hay una seguridad, hay una inseguridad jurídica, particularmente para mi familia. Sin embargo, como también lo he dicho, hemos acatado la ley y hemos procedido a dejar la casa para que sea asumida por la CONAVI. Eso es lo que ha pasado. El día de hoy hemos amanecido con una noticia de que se había suspendido esa medida por un plazo de 30 días. Ustedes pueden ser testigos porque emití un tuit en el cual señalaba que 30 días es simplemente prolongar un sufrimiento, prolongar una afectación psicológica a mi familia, porque en la mañana mis hijos creían que todo había vuelto a la normalidad y ahora tengo que explicarles que no es así, porque un juez en un solo día, en menos de 24 horas, toma dos decisiones diametralmente opuestas, en un ambiente en el cual hay opiniones mayoritariamente en contra de las medidas que ha tomado el magistrado. Nosotros tomamos esta medida con preocupación, pero también con indignación, porque nos parece de que esto ya dejó de ser serio. Hoy día estamos en una situación de inseguridad en la que mañana, dentro de una hora, puede haber otra medida y pueden seguir habiendo más medidas. Acuérdense ustedes que hace días nomás hemos dejado nosotros una detención arbitraria, justamente recurriendo al Tribunal Constitucional, que es el máximo ente que garantiza la constitucionalidad en el país. Y sobre eso, la respuesta del juez es incautación del bien. Entonces, esto ha originado en nuestra situación una afectación sobre todo a mis hijos, porque anoche mi hijo menor ha tenido que dormir en una casa, mis hijas en otra casa y nosotros aquí, en la casa de mi cuñado. El día de hoy, como ustedes han sido testigos, mi cuñado está retirándose de la casa y está alquilando un departamento que, dicho sea de paso, quiero agradecer a este vecino y amigo de la familia que los ha visto, a Nadine, a Ángel y a Ilan, los ha visto de chiquitos y se ha mostrado solidario con esta situación, como muchos peruanos lo han hecho. Muchas instituciones también lo han hecho y por eso quiero agradecer también a todas esas instituciones como la Conferencia Episcopal, que ha emitido un pronunciamiento al respecto, a los exministros, a mis exministros, también agradecerles su participación, su pronunciamiento, agradecer, reconocer y saludar a aquellos políticos que, sin ser de nuestro mismo color político, compartir nuestra misma ideología, han hecho una parte de sus diferencias ideológicas, políticos, partidarias, y se han mostrado solidarios y han rechazado este abuso que se está cometiendo el día de hoy contra mi familia, contra mi persona, contra Nadine. Y además contra el ámbito familiar, porque también a mi suegra le han incautado su casa. He escuchado muchas elucubraciones que se viene diciendo, siempre sostenido de que por sospechas no se puede condenar a nadie. Al día de hoy no hay ninguna prueba que pueda corroborar lo que se ha venido diciendo. Lo único que escuchamos es aseveraciones de en algunos medios de comunicación que ya nos ponen en una etapa de linchamiento. Entonces lo que nosotros queremos es que la ley se aplique para todos. La ley debe ser igual para todos y todos debemos ser tratados por igual. Nosotros en todo momento hemos cumplido con la ley. Jamás hemos dado pie a que haya una medida más gravosa como una prisión preventiva o como una incautación. El día de hoy mis abogados se están reuniendo y están tomando las acciones legales que corresponden para defender nuestros derechos constitucionales que día a día vienen siendo conculcados en una situación realmente sorprendente y abusiva y que está dando la vuelta al mundo. Nosotros estamos aquí, no nos hemos corrido y además, ¿no?, estamos enfrentando, como se tiene que hacer, ¿no?, un proceso de esta naturaleza. Señor Humala, ¿usted qué hay detrás de estas marchas y contramarchas por parte de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial? ¿Qué considera usted que hay detrás? ¿Qué considera usted que hay detrás de estas marchas y contramarchas por parte Primero, creo que más que lo que yo considere, creo que la población se está dando cuenta
de que aquí se está haciendo un linchamiento a una familia. Soy el único presidente en los últimos 30 años que se ha quedado en el Perú con su familia y está afrontando todas estas investigaciones. Yo no puedo decir quién está detrás de esto, pero lo que sí puedo decir es que ladra, tiene cola y tiene 4 patas, ¿no? Entonces ya ustedes saben qué cosa es, ¿no? Estamos viendo una medida de prisión preventiva. Estamos viendo cómo esa medida de prisión preventiva abusiva es anulada por el Tribunal Constitucional. Estamos viendo cómo el ente encargado de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional se demora 4 días, casi 5 días, para dar cumplimiento a una disposición constitucional. Estamos viendo cómo ese mismo ente, para hacer una incautación, le da a mi suegra, le da plazo de un par de horas, a mí unas cuantas horas, y entran de frente a incautar el bien. Entonces estamos viendo que para unas cosas prima el horario de la burocracia, el horario burocrático, y para otras cosas hay una celeridad. Eso nos llama la atención. Y también, es verdad, la ley, he dicho, debe ser igual para todos, ¿no? Y yo lo que estoy viendo es que hay un doble rasero. A nosotros nos están tratando, ¿no?, de manera abusiva, mientras que otros que sí están comprometidos en problemas de corrupción, porque tengo que hacer aquí un alto. Nuestro caso que se nos está investigando no es un tema de corrupción. A nosotros se nos está investigando por presuntos aportes de campaña, que no es delito en el Perú. Para que una actividad sea delito debe estar tipificado claramente en el Código Procesal Penal. Y los aportes de campaña no son delitos en el Perú. Nosotros permanentemente hemos rechazado esos supuestos aportes. La Fiscalía al día de hoy no ha presentado una sola prueba que pueda dar o que pueda corroborar lo que vienen diciendo estos aspirantes o colaboradores eficaces. ¿Acudirán a instancias internacionales como se había anunciado? Las acciones legales la va a ver nuestra defensa, ya están tomando acciones. Yo les pediría, les rogaría que por favor eso le pregunten a nuestros abogados. ¿El juez Carguancho debería seguir adelante? ¿Va a seguir adelante con este proceso? Nosotros no quiero referirme a un magistrado con nombre y apellido. Lo que quiero señalar son las acciones, más que a las personas, son las acciones. Lo que estamos viendo es que con nosotros se está cometiendo un abuso. No se está tomando en cuenta ni siquiera a nuestros hijos. La Fiscalía ya se ha metido al colegio de mis hijos la vez pasada para averiguar de sus viajes. El día de hoy estamos viendo todas estas situaciones que se están haciendo. Entonces lo que yo señalo es que aquí hay un abuso. Ustedes han identificado a la persona que está cometiendo el abuso, que bien, pero yo no puedo referirme de esa manera a una persona. En todo caso, nuestros abogados están tomando las acciones legales. Nosotros no le tenemos miedo. Nosotros estamos enfrentando y afrontando todos los requerimientos de investigaciones. Y vamos a seguir así. ¿La acusación fiscal que se está próxima a venir, como anuncia la Fiscalía, señor Humala? Nosotros estamos aquí, hemos presentado la documentación que nos han pedido, no tenemos desbalance patrimonial, no hay ninguna prueba que pueda corroborar lo que dicen los aspirantes o colaboradores eficaces, más allá de dichos, allí se quedan, no hay más. Y sobre eso creo que no puede haber una condena y menos un tratamiento de esta naturaleza. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, declaraciones entonces del expresidente Ollanta, estaba acompañado de su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia. Ellos están en la vivienda de al costado, en la calle Castrat 195, que estaba al costado del domicilio incautado, donde vive la señora Antonia Alarcón. Y es de donde estaban esta tarde sacando cosas. Y lo que ha aclarado el expresidente Ollanta, Verónica, es importante decirlo, que quien ha alquilado la vivienda de la cuadra 2 es su cuñado, Ilan Heredia, para vivir por el momento, y ellos se van a quedar aquí y sus hijos están en otro lado. Parte de las declaraciones que ha dado entonces el pronunciamiento, ha recibido pocas preguntas de la prensa. El expresidente Ollanta ya estaba acompañado de su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia. Verónica. Muy bien, muchas gracias, Katia, por los detalles. Bueno, imaginábamos que iba a haber una respuesta de ese tipo, ¿no es cierto?, del señor Ollanta Humala. Pero te das cuenta, Verónica, que este es el problema, porque, o sea, hay que decirle a la Fiscalía, gracias, miren lo que han hecho. Miren lo que han hecho. O sea, porque yo lo que veo el día de hoy es que la población válidamente se cuestiona cómo se está procediendo de esta manera, pero estamos olvidando de lado que tenemos un incremento patrimonial no justificado, o sea, cancelaciones de hipotecas de parte de la señora Heredia,
su esposo, de la amiga, de la mamá, y estamos hablando de millones. Y probablemente vino el financiamiento de campaña, ojo con ese detalle, es muy importante. Y la imagen que tenemos ahorita... Financiamiento ilegal de campañas políticas, ese es el detalle muy importante porque data del 2006, data del 2011. Así es. Supuestamente había recibido de los venezolanos y después de los brasileños. De los brasileños. Y nos quedamos con la imagen... Es ahí donde viene el origen, por eso es importante confrontar el financiamiento ilegal de campañas políticas. Y en eso estamos, ahí ¿no? Pero ¿cuál es la imagen con la que nos quedamos? Agresividad de parte del Poder Judicial, de la Fiscalía, que se está maltratando a los niños, es cierto. O sea, yo soy padre y la verdad es que me dolería en el alma que pase esto de acá. Pero creo que tiene una alta responsabilidad la Fiscalía respecto a la victimización. Alta responsabilidad la Fiscalía respecto a la victimización que estamos viendo el día de hoy. Definitivamente la victimización, ya lo vimos en una entrevista en un canal importante el domingo, parecía más un estadista cuando en realidad él tiene un problema serio, debió haber aprovechado esos minutos para, si es que él alega inocencia, para esclarecer las múltiples denuncias que tiene en este marco, ¿no? Entonces, este tipo de accionar de la justicia, de la Fiscalía sobre todo, hace que aparezca como una víctima. Y evidentemente se aprovecha muy bien y se genera una corriente de opinión. Y deja muy parado a nuestro sistema judicial. Por eso la necesidad de fortalecer ese espacio y un llamado de atención al Congreso de la República. Abordemos este tema. De la misma manera estábamos tocando el tema de mujer, quisiera aprovechar para comprometerlos a dos conspicuos dirigentes del Congreso, de partidos políticos. Agendemos el tema mujer, la agenda mujer un día en el Pleno del Congreso. Estamos solicitándolo tantas veces, lo hemos pedido y no se está tocándose. Hay muchos casos de violencia contra la mujer y de una vez por todas es momento que tomemos el toro por las astas, no más violencia contra las mujeres de todo tipo, o sea, sobre todo las niñas, hemos hablado de temas de violaciones. Bueno, en este caso yo se lo conté a las dos congresistas más emblemáticas de su bancada, hace 3 años. Y claro, como todavía no entendía muy bien qué estaba pasando, eso era para indignarse y agarrar y pararse en el Congreso y decir qué está pasando con este código. ¿Qué hemos hecho, Verónica? Y no, pues le estoy contando lo que yo hice en ese momento. Hemos presentado a las dos congresistas y me dijeron qué horrible, punto. Si me permites algo, solo para cerrar. Por favor. Yo también he presentado un proyecto, por ejemplo, en el tema de la prescripción. La conciencia de una violación se da en edad adulta, a los 25, 28, 30 años. Entonces tiene que haber un plazo prudente para que no prescriban esos delitos de violación y tenga la posibilidad de denunciar la persona que ha sido violada, porque la conciencia de la violación recién lo asume en una edad adulta, pero ya prescribió según nuestra legislación y la legislación que existe en el mundo. Entonces tenemos que adaptarnos para poder sancionar, así haya pasado 30 años, ese maldito violador, discúlpame el término, tiene que pagar con la justicia, tiene que purgar cárcel como corresponde. Mira, la justicia peruana, el caso Odebrecht, el presidente Lula, primero en las encuestas está preso en una celda común. Sí. Los más grandes empresarios comprometidos en el caso de Lavallato están presos. En el Perú, el señor Humala, como bien dice Miguel, por obra y gracia de la Fiscalía y del Poder Judicial, ahora resulta una víctima, pobrecito. O sea, nosotros somos culpables que le haya abierto cuentas a sus hijos en paraísos fiscales. O sea, somos culpables de que no pueda justificar su desarrollo inmobiliario. Entonces, creo que lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público y el Poder Judicial, no pueden hacer de la justicia un escenario de actuación. Están más privilegiando las cámaras, están privilegiando lo que es más noticia, lo que es más visto por el país, que encontrar la verdad. Y esto de verdad, no solamente deslegitima la administración de justicia, sino todo el sistema. Y si el Parlamento cree que está exento de esta deslegitimación, estamos equivocados. En ese sentido, esto se tiene que replantear. El presidente del Poder Judicial no solamente debe preocuparse por estas marchas y contramarchas, sino hay que tomar el toro por las astas. Estamos discutiendo el tema, algunos dicen, sí, que es prioritario la reforma electoral, qué sé yo. Pero este tema de la administración de justicia, de ver, como tú bien lo has dicho, de ver violadores, de ver cómo estos sinvergüenzas arrastran a las mujeres y salen libres, y la fiscal dice, no, se me había esperado el expediente. O la agarra puñetes, la desangra, la deja tirada. No pasa nada. Todos los días. Y no pasa nada. Lesiones leves, lesiones graves, porque a los 29 días salió del hospital. Claro, esto pasa todos
todos los días. Resultan siendo, lejos de ser factores disuasivos, o sea, una correcta administración de justicia, resultan siendo incentivos perversos a generar más violencia, especialmente en la mujer. Y creo que en el tema de la mujer es importante la legislación. Digo, entendiendo que es prioritario este tema, no es solamente, como se ha dicho, es un término que se puso o no se puso, sino que toda la cadena de responsabilidad para sancionar a estos miserables que hacen actos de feminicidio debe comprometer Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y el Congreso. Muchas gracias a nuestros invitados. Hasta mañana. Gracias.